Amigos, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Viernes Jurídico. Hoy, viernes 31 de mayo del 2019, ya terminando, ¿no?, la primera mitad de este año, con un poco de frío. El día de hoy vamos a hablar sobre dos temas muy interesantes. En el primer bloque vamos a conversar sobre los arbitrajes en materia de construcción. Y en el último bloque voy a brindar algunos alcances sobre los procesos judiciales de tenencia y los casos de alimento, que son temas en materia de familia, ¿no? Recuerden que el programa Viernes Jurídico es auspiciado por CTL Consultants, firma en la cual Manuel Portocarrero, Jarek Tello y quien les habla, César Medina, somos socios y brindamos distintos servicios legales. Nos pueden encontrar en Facebook, en Instagram, en LinkedIn, en Twitter y en nuestro canal de YouTube, donde están colgados todos los programas que hemos emitido hasta la fecha. Asimismo, para comenzar este primer bloque, que es un bloque muy interesante relacionado al arbitraje en temas de construcción, hemos traído un especialista y nos acompaña nada más y nada menos que Carlos Torres Zavala, que es especialista en temas de arbitraje. Él es socio fundador del estudio Torres Zavala y compañía. Le damos la bienvenida. Carlos, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. A ti, César, muchas gracias. Perfecto, entonces me gustaría que empecemos por lo más básico, porque, Carlos, este es un programa que está enfocado especialmente a los micro y a los pequeños empresarios, ¿no? Y a los medianos empresarios, y ellos también, pues, en el decurso de su actividad comercial tienen mucho que tratar, pues, al momento de brindar bienes y servicios al Estado. Entonces, me gustaría que empecemos por lo más básico y que nos comentes un poco cuáles son las diferencias entre el arbitraje, ¿no?, y los procesos que se tramitan en el Poder Judicial. ¿Qué nos podrías comentar al respecto? Muy bien, César. El arbitraje es un método alternativo de solución de conflictos. Su nombre lo dice, es alternativo. ¿Alternativo aquí? Al Poder Judicial. Ordinariamente, a lo largo de los años, un empresario, si tiene alguna controversia con algún privado, va a un proceso judicial, ¿no? Entiéndase civil, penal, laboral, etc. Cuando hablamos de arbitraje es un método alternativo, es decir, por aquí está el Poder Judicial, no, vamos a un camino alternativo que es el arbitraje. Y para eso debe haber un convenio de las partes. Y en casos de obra pública y de obra privada se da el arbitraje. Ahora, una diferencia entre ambos es que en el caso de obra pública el arbitraje es obligatorio. En cambio, en obra privada va a depender de las partes. Bajo la normativa peruana, el arbitraje es jurisdicción. La Constitución Política del Perú menciona que es jurisdicción. Entonces, constitucionalmente hablando, el mecanismo alternativo de solución de conflictos, arbitraje, es una jurisdicción, aparte de la militar y otras instancias. Correcto, Carlos. Bastante interesante porque nos hablas de esta opción de acudir al arbitraje como un medio de solución de conflictos alternativo al Poder Judicial. Y ya entrando al tema del arbitraje en obras públicas, tú nos comentas que el arbitraje en materia de obras públicas se diferencia del tema de las obras privadas en cuanto al hecho de que el primero es obligatorio. ¿Qué otras diferencias o particularidades encontramos en el arbitraje en obras públicas respecto al tema de las obras privadas? El arbitraje en obras públicas viene de unas bases previamente elaboradas por el Estado. Estas bases tienen unas cláusulas preestablecidas y que son aprobadas por el OCE, el Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado. Uno de ellos es, por ejemplo, la cláusula anticorrupción. Otro de ellos, por ejemplo, es la forma como se resuelve un contrato. La forma como se resuelve un contrato en obra pública es diferente a la forma como se resuelve una obra privada. Obra privada se basa en el Código Civil, obra pública se basa en su ley de contrataciones del Estado. Dentro de todo el bagaje del arbitraje en obra pública puede existir arbitraje ad hoc o puede existir arbitraje institucional. Si es ad hoc, entonces depende de las partes cuál va a ser el tribunal arbitral y cuál va a ser la secretaría arbitral quien va a solucionar la controversia. La secretaría depende del presidente o del tribunal arbitral ad hoc. En el institucional no, en el institucional sí depende de un centro de arbitraje que es el que va a administrar este proceso arbitral. Otra diferencia que se ve es la forma como se va a designar el árbitro. En la parte del Estado va a defenderlo por la Ley de Defensa Jurídica del Estado el procurador.
El procurador es quien va a defender los intereses del Estado y es él quien va a designar al árbitro. Y para eso hay todo un procedimiento que se tiene que verificar, como experiencia, como material académico, si es docente o no, etcétera, etcétera, etcétera. Esas son una de las principales diferencias entre arbitraje privado en obras y arbitraje público en obras públicas. Correcto. Y además de esto, ¿existen otros métodos de solucionar conflictos en el tema de obras públicas? ¿Hay una etapa preliminar? Interesante, César, porque justo los últimos años en la Ley de Contratación del Estado se ha importado un mecanismo que se denomina Junta de Resolución de Disputas. La Junta de Resolución de Disputas también es un mecanismo alternativo, pero bajo la normativa peruana no es jurisdicción. ¿Cómo funciona? Es como si fuera un tribunal arbitral, solo que en este caso sí interviene ingeniero y sí interviene abogado. Y este suerte de ecuación ingeniero-abogado es quien va a estar permanentemente mientras se ejecute la obra. Es decir, tenemos la obra, inició la obra, existe alguna controversia, inmediatamente la Junta de Resolución de Disputas interviene. Su opinión, según la Ley de Contratación del Estado, es vinculante. Se recibe la obra, termina la obra, y si es que una de las partes no está de acuerdo con todo lo que ha sucedido bajo la administración de la Junta de Resolución de Disputas, se va al arbitraje. Ah, correcto. La idea es que vaya al arbitraje lo que ya no se puede solucionar bajo una orientación legal y técnica, bajo un abogado y un ingeniero. Otra precisión es que bajo la normativa de contrataciones del Estado solo se puede pactar en obras públicas de mayores o iguales a 5 millones de soles. Y a partir del año 2020 será obligatorio para aquellas obras que sean mayores a 20 millones de soles. Interesante. Yo entendía que había una Junta de Resolución de Disputas en el Centro de Arbitraje de la Católica. Entiendo que ese es el único, ¿se está ampliando? Por ahora es el único, pero se va a ir ampliando de manera progresiva. Interesante, Carlos. Y a ver, lo que quería saber era, entonces, esta Junta de Resolución de Disputas es obligatoria en determinados conflictos, ¿no? Tú me hablas de un obras tope públicas de 5 millones hacia arriba. Y ya hay decisión, ya ha habido casos en la Junta de Resolución de Disputas que se han decidido, o es una institución nueva. Bajo ley de contrataciones del Estado todavía no. Existen algunas, pero lo que sí existe más es en APPs, en asociaciones públicas privadas, que es otra normativa y también se aplica a la Junta de Resolución de Disputas. Correcto, Carlos. Y en relación a todos estos conflictos que pues tienen a veces nuestros amigos que nos están viendo, ¿no? ¿Cuál es el trámite que deberían seguir o cuáles son los pasos preliminares que deben seguir antes de un arbitraje? Entiendo que hay unos plazos muy rígidos en los arbitrajes con el Estado. ¿Qué tips o qué consejos tú das a alguien que quiere litigar con el Estado? ¿Qué plazos no se le deben pasar? ¿Qué es lo primero que debería hacer? ¿Qué nos puedes comentar? Básicamente hay una regla de los 30 días hábiles. Es un plazo de caducidad. El plazo de caducidad, a diferencia de la prescripción, es que con la caducidad pierdes el derecho y pierdes la acción. Entonces es muy importante tener esos 30 días hábiles. Esos 30 días hábiles se cuentan solo para determinados supuestos, para determinadas materias, no en todo aplica. Por ejemplo, en la resolución contractual. Algún empresario que nos está oyendo le llega una carta notarial de resolución contractual del Estado, entonces desde ahí, a partir del día siguiente, 30 días hábiles para iniciar la conciliación o para iniciar el arbitraje. Lo mismo con alguna nulidad del contrato. Le llega la carta notarial con la resolución fedateada del Estado que anula el contrato, 30 días hábiles. Y así sucesivamente con distintos supuestos que existen en la Ley de Contrataciones del Estado. Algo muy interesante con el pago. El pago no tiene un plazo de caducidad. Se entiende que el pago es hasta que te paguen. Hasta que te paguen, tú puedes ir a iniciar tu arbitraje. Otra cosa sucede con los vicios ocultos. Los vicios ocultos es aquel vicio durante el servicio, obra o bien que bajo normativas técnicas no pudiste verlo, por eso es que hubo una conformidad y por eso te pagaron. Entonces, si con los años se advierte un vicio oculto, se puede iniciar un arbitraje, pero para eso se tiene que contabilizar los 30 días de manera muy particular. Se tiene que contar el plazo de responsabilidad que existe en las bases, que mínimo es 1 año en bienes y servicios y mínimo es 7 años en obras. Luego de ese plazo hay 30 días hábiles para iniciar el arbitraje. Un tip final, si me permite, un tip final es, hay una opinión de OCE que se debe tener en cuenta cuando se inicia la conciliación versus el arbitraje. Es alternativo, ¿no? Nos resuelven el contrato
Yo como empresario puedo ir a una conciliación o puedo ir a un arbitraje si es que el convenio arbitral me lo permite de esa manera. Pero siempre algo que me consultan bastante es, Carlos, ¿qué pasa si yo voy a una conciliación y no llego a una conciliación? Hay un acta de no acuerdo. ¿Qué hago con el arbitraje? ¿Qué hago con los 30 días hábiles? ¿Qué pasa si yo inicié mi conciliación a los 10 días y después quiero ir al arbitraje? ¿Tendría 20 días? ¿Vuelve a contar? Hay una opinión de OCE, felizmente, que hace algunos años aclaró el tema y lo que te dice es se reanuda el plazo. Interesantísimo. Y con relación a cuando uno gana, no sea el Estado o sea el privado, no gana el arbitraje y quiere ejecutar este laudo ante la renuencia de alguna de las partes, ¿hay que irse al Poder Judicial a ejecutar el laudo? Al Poder Judicial, el laudo es un título ejecutivo bajo la normativa peruana, por ende puede ejecutarse a través de un proceso único de ejecución bajo la normativa civil. ¿Cuál es la respuesta que has notado en estos casos con relación al Estado cuando pierde? ¿El Estado cumple cuando pierde? ¿Hay que acudir siempre a la ejecución del laudo o solamente lo has visto con determinadas entidades públicas en específico? Sí, como siempre digo, como en todo derecho administrativo, desde la perspectiva del Estado, todo depende de la persona. El funcionario representa temporalmente a determinada entidad y he visto funcionarios que sí quieren cumplir, pero al final el Estado es toda una maquinaria, es todo un conjunto de personas, todo un sistema que deben engranar de alguna manera para que al final se te pague. He encontrado funcionarios, administradores que han querido pagar, sin embargo no hay presupuesto. Entonces eso pasa bastante, por eso es que lamentablemente en algunos casos se tiene que acudir al Poder Judicial. Carlos, ¿y cuál es la duración promedio? O sea, entiendo que cada arbitraje, de acuerdo a su complejidad, puede durar más o menos tiempo, pero en promedio más o menos ¿cuánto están durando? De lo que he visto, aproximadamente dura entre 1 año y 2 años, dependiendo de la envergadura, de la complejidad, de la colaboración de las partes, de las reprogramaciones que podría existir. 1 año y 2 años. He visto en meses y he visto en sí 2, 3 años, obras mucho más complicadas que hay que hacer inspecciones, etc. Correcto, entiendo que lo que más tiempo demora son las inspecciones, todo el tema probatorio. Sí, cuando interviene obras públicas, sí, claro. Y ahí viene un problema, ¿no? Que justo tiene que ver con la Junta de Resolución de Disputas, porque el arbitraje de una obra pública se da luego de que ya culminó o luego de que ya se paralizó y vas a la inspección después de meses o años y no es como estar en el momento que sucedió el problema, la controversia, distinto al caso de la Junta de Resolución de Disputas, en los cuales sale el problema y en ese momento vas y acudes a ver qué pasó. En arbitraje a veces pasa que no es así. Y se puede perder la prueba. Y se puede perder la prueba, carecemos de pruebas y a veces no se puede argumentar sobre algún punto que tal vez sucedió o tal vez no lo sabemos. Entiendo que eso más adelante podría ser motivo de una modificación o es algo que por ahí se podría estar planteando más adelante. Es la idea de la Junta de Resolución de Disputas, es un mecanismo importado a nivel mundial. En las grandes obras se resolucionan los problemas de esa manera, así que ojalá tenga una buena acogida en todos. Correcto. Carlos, te agradezco mucho por habernos brindado estos alcances tan interesantes en los arbitrajes en temas de construcción y finalmente me gustaría que por favor le comentes a la gente cómo pueden encontrarte, cómo pueden encontrar tu firma. Claro, mi firma, mi oficina está ubicada en Avenida República de Panamá, 3418, oficina 301, en la Torre Barlovento, ubicada en San Isidro. Preguntan por el suscrito, Carlos Torres Zavala. Cualquier otra consulta a mi correo cr.torres.zavala@gmail.com y mi número telefónico 973-881-280. Bueno, Carlos, muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos y amigos, vamos a una pausa y continuamos con el segundo bloque. Amigos, estamos de vuelta en el segundo bloque. Vamos a tratar muy brevemente sobre los temas que habíamos conversado, ¿no? Que eran en efecto los temas sobre alimentos y tenencia. Vamos a brindar un alcance muy breve, ¿no? Sobre la tenencia, ¿no? Se nos había consultado un poco la pregunta sobre la diferencia entre la tenencia y la patria potestad, ¿no? Hay que recordar que son dos cosas muy distintas, ¿no? La tenencia primero que la tenencia está regulada en el Código de los Niños y el Adolescente y
los alimentos están regulados en la norma civil, pero además hay que tomar en cuenta de que siempre vienen los clientes, ¿no?, a consultar sobre, doctor, quiero tener la patria potestad de mi hijo, quiero saber si la voy a perder, y la confunden mucho con la tenencia, ¿no? La patria potestad es más que todo una función general, ¿no?, un deber general de cuidado sobre los hijos y decidir, por ejemplo, cuál va a ser su educación, ¿no?, o distintos cuidados que, valga la redundancia, se deben mantener sobre los hijos, ¿no? Y la patria potestad no se extingue como consecuencia del divorcio con la pareja o como consecuencia de la separación con una pareja o el fin de una convivencia, sino que hay causales muy específicas en la ley, como por ejemplo no prestar los alimentos, tratar de mala manera a los hijos, ¿no?, obligarlos a estar a vivir en la mendicidad, etcétera, ¿no? La tenencia es parte de la patria potestad, pero está referida específicamente a con cuál de los progenitores, con cuál de los papás se va a quedar el hijo que es menor de edad, ¿no?, sea niño o sea adolescente, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta estas primeras diferencias para evitar estos errores conceptuales, ¿no? Una cosa que se me ha estado consultando mucho es qué es lo que se debería hacer para iniciar el trámite de la tenencia y obtener la tenencia de uno de los hijos. Lo primero es que acá tenemos dos modalidades, dos formas, ¿no? La primera es que la pareja los padres se pongan de acuerdo y al margen de la separación o el divorcio que puedan tener, vayan a un centro de conciliación. Hay distintos centros de conciliación en la ciudad, pueden acudir a cualquiera de ellos y pues estar en la audiencia y firmar el acta con el acuerdo al cual lleguen, ¿no? Y hay que tomar en cuenta que la tenencia no solamente va a establecer con quién se queda físicamente uno de los hijos, sino que además se debería establecer el régimen de visitas que va a tener el padre o la madre que no va a tener en su casa a los hijos, ¿no? Si esta posibilidad no se da, ¿no?, si no hay la posibilidad de llegar a un acuerdo sobre la tenencia, la única vía es la del Poder Judicial. Y en la vía del Poder Judicial hay que recurrir obligatoriamente a un abogado, ¿no? Para ir a una conciliación no es necesario ir a un abogado, ustedes pueden ir con un asesor, etc. Hay casos en los cuales nosotros siempre sugerimos que al margen de que se trate de una conciliación, vayan asistidos con un abogado, pero en un tema de tenencia, si ustedes tienen muy clara la situación, podrían irse sin una asesoría legal. Si por ejemplo es un tema muy simple, ¿no?, y ustedes ya están de acuerdo en ir y firmar el acta, ¿no? Pero caso contrario, siempre sugerimos contar con una asesoría legal. Ahora, volviendo al tema del proceso judicial de tenencia, lo que corresponde en este caso, ¿no?, es interponer la demanda de tenencia, interponerla ante el juez de familia del domicilio del padre o la madre que está demandando y adjuntar una serie de documentos que son evidentemente esenciales. La copia del DNI del demandante, del padre o la madre que está demandando, la partida de nacimiento de los hijos o del hijo y toda aquella documentación que ustedes consideren que pueda servir a fin de que el juez verifique de que usted es la persona indicada y no el otro progenitor para estar a cargo de la tenencia del hijo. Entonces hay que recopilar toda esa información que pues acredite la solvencia económica y moral de la persona, ¿no? Y también obviamente medios de prueba que desacrediten a la otra parte, al otro padre o madre, ¿no?, para que se pueda hacer cargo del niño, ¿no? Este proceso judicial empieza en un juzgado de familia, en vía de apelación de sentencia puede llegar a una sala civil de la Corte Superior y finalmente pues en vía de casación puede llegar hasta la Corte Suprema. Entonces estamos hablando de un proceso que puede durar cierto tiempo. Entonces lo cierto es que si esto puede durar cierto tiempo, también es que el proceso puede ser relativamente rápido porque uno presenta la demanda, luego hay una contestación y luego eso uno le puede solicitar al juez que ya fije de una vez la audiencia, ¿no?, a efectos de que se actúen los medios de prueba y se emita una decisión. ¿Cuáles son los criterios que deben tomarse para sentenciar? ¿Cuál es el criterio que tiene el Poder Judicial en los casos de tenencia? Hay varios criterios muy interesantes, ¿no? El primero es que, bueno, evidentemente hay que
proteger, salvaguardar el interés superior del niño y del adolescente. Otra regla fundamental es que los menores de 3 años se quedan con la madre, salvo que pues, la madre sea una persona muy responsable y su manejo en cuanto a su vida pueda afectar la integridad física del menor de 3 años. Pero si no fuera así, la regla es que el menor de 3 años se queda con la madre. Otra regla, otra pauta importante es que se le suele dar la tenencia a quien a quien haya convivido más tiempo con el menor. Otro punto a resaltar es que el juez al momento de resolver tiene que escuchar la opinión del niño y con relación al adolescente tiene que tomar en cuenta su decisión. Entonces, evidentemente por un tema de edad se toma más en cuenta lo que diga el adolescente que lo que pueda afirmar un niño, pero evidentemente se tiene que oír a los dos al margen de que jurídicamente se les dé un valor distinto a la declaración de cada uno. Y un aspecto muy importante es que también hay que recordar que la tenencia puede ser en salvaguarda del interés superior, también puede darse en forma compartida. Puede haber una tenencia compartida entre el padre y la madre, siempre y cuando eso no afecte el desarrollo normal del menor, ¿no? Puede también, si uno ha ganado la tenencia, pero si uno empieza a actuar de manera irresponsable y afecta al menor de edad, esa tenencia se puede variar. Y el padre o la madre, ¿no?, que consideren que tienen derecho a la tenencia del menor, pueden demandar la variación de la tenencia, ¿no? Y hay algo cierto, ¿no? La variación de la tenencia no es algo que se va a llegar de manera brusca, no es que de la noche a la mañana el hijo vaya a pasar de vivir del padre a vivir con la madre, sino que esto se tiene que dar en forma progresiva, tiene que haber un informe, un equipo multidisciplinario, porque desarraigar al niño, ¿no?, de su entorno, ¿no?, que puede ser el barrio, su colegio, sus amigos, el mismo progenitor con el cual está viviendo, puede ser algo que le cause un trauma severo, ¿no? Entonces, la idea es que esta variación se dé de manera progresiva, salvo pues que haya un riesgo muy grande para la integridad del menor, en cuyo caso se podrá solicitar la inmediata variación. Pero como vemos, son reglas excepcionales, porque al margen del problema o del conflicto que puedan tener los padres, lo que debe prevalecerles es el interés superior del niño y del adolescente. Hay que recordar algo muy importante: tiene tan poca importancia el conflicto que tengan los padres, que hay jurisprudencia incluso de la Corte Suprema que señala que el cónyuge que ha sido condenado por adulterio, es decir, por haber sido infiel, ¿no?, y por eso dar paso a que se disuelva el matrimonio, esa causal de adulterio no lo desacredita o no desacredita al padre o a la madre para no estar a cargo de la tenencia del menor. Lo que tiene que ver es el beneficio del menor, con lo cual estas situaciones personales entre el padre y la madre pueden terminar siendo irrelevantes, ¿no? Con lo cual estas situaciones de tratar de manipular a los menores para que estén en contra de uno de los padres, al final, ¿no?, del proceso pueden tener muy poco efecto, porque el juez lo que hace es valorar otras situaciones, valorar lo que realmente va a beneficiar al menor, ¿no? Después quería comentar algo muy pequeño sobre el tema de alimentos, ¿no?, que también se nos ha estado preguntando. Y es que en el tema de alimentos, los padres tienen que asistir al menor tomando en cuenta las necesidades del menor, no es que solamente el padre o la madre va a asumir el 100%, cada uno tiene una responsabilidad conforme a sus ingresos, conforme a lo que esté percibiendo, ¿no? Hay que tomar en cuenta que procede el embargo de las remuneraciones hasta un 60% en los casos de alimentos. Entonces hay mucha gente, por ejemplo, y eso se ha visto, ¿no?, se ve constantemente que sale de la formalidad para ingresar a la informalidad y trabajar ahí a efecto de que no se le embargue el sueldo, ¿no? Y lo que hay que buscar luego es tratar de afectar algún inmueble o algún vehículo, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta de que hay que estar muy atentos con los bienes que puede tener la persona que no pasa alimentos. Además, la persona que no pasa alimentos luego pues de este proceso civil de alimentos
tiene que acudir a la sede penal, porque en la sede penal se tramitará una investigación y luego un proceso penal por la omisión de asistencia familiar, ¿no? Hay un número no menor de personas que están condenadas y con sentencia efectiva en distintos penales del país por no pasar alimentos. Entonces no es un tema que deba tomarse a juego, ¿no? El no pasar alimentos no solamente podría ser un motivo para perder la patria potestad, sino también para perder la libertad. Por eso son muy importantes, y eso lo hemos visto en la práctica, los acuerdos que se puedan lograr, ¿no? Luego de que hay un proceso de alimentos, ¿no? Luego de que hay un proceso de alimentos y hay una sentencia, se puede celebrar un acto que se llama acto jurídico posterior a la sentencia, donde podemos acoplar o establecer un cronograma para pagar el monto deudado o inclusive reducirlo o tratar de brindar otros beneficios que puedan compensar la suma de dinero que finalmente ordenó el Poder Judicial. Entonces, no es que si ustedes están en el decurso de un proceso de alimentos o ya concluyó el proceso de alimentos, no puede haber un acercamiento y no puede haber una posibilidad de llegar a un acuerdo con la parte que ha ganado. Lo que sí no puede hacerse es eludir la responsabilidad, porque se pierde la patria potestad, se inicia un proceso penal y además uno ingresa al registro de deudores alimentarios, ¿no? Que es un registro al cual están teniendo acceso muchos empleadores antes de contratar a una persona, ¿no? En el pasado hemos sido testigos de cómo antes pues se preguntaba por una persona antes de contratarla a conocidos. Ahora lo que se hace es googlear, buscar en el Facebook, buscar en cada red social, buscar las investigaciones que tiene el Poder Judicial y obviamente buscar en el registro de deudores en temas de alimentos, ¿no? En la REDAM. Entonces hay que estar alertas porque no solamente hay una condena judicial, sino también social, que puede afectar evidentemente temas laborales. Y finalmente, con relación a algo muy breve, quería hacer mención a los procesos judiciales de alimentos que se tienen que tramitar contra, que pueden iniciar aquellas personas que son mayores de edad. Las personas que son mayores de edad pueden iniciar juicios de alimentos contra sus padres, sí. ¿En qué casos? Puede iniciarse el proceso de alimentos cuando una persona pues es incapaz de manera permanente, puede pedir alimentos. Y también puede pedir alimentos la persona que está estudiando un oficio, ¿no? O una profesión de manera satisfactoria hasta los 28 años. La norma habla del término satisfactorio, ¿no? Y hay distintas sentencias del Poder Judicial porque no hay una definición legal de lo que es satisfactorio, ¿no? Pero en buena cuenta sería pasar a aprobar todos los ciclos, ¿no? Entonces, ustedes no solamente tienen una obligación de prestar alimentos, ¿no? Que además de ser una obligación moral, es una obligación legal, ¿no? A sus hijos, que son cuando son menores de edad, sino también pasarlo cuando ellos están estudiando un oficio o una profesión, y esa obligación, repito, se inicia a los 18 años y concluye a los 28. Algo adicional es el plazo de prescripción en los procesos de alimentos, ¿no? El proceso de alimentos, el plazo de prescripción es de 15 años. Se ha elevado. Se ha dicho que esto es algo populista, que va a incrementar la carga del Poder Judicial, pero el tema es que la norma ya está, ¿no? Con lo cual, terminamos viendo en la práctica que alguien que podía percibir alimentos por haber estado estudiando una profesión o un oficio, y poder exigir esto desde los 28 años, si le sumamos los 15 años, podría estar demandando a su padre cuando él tuviese 43 años, ¿no? Entonces, así son las normas, ¿no? Habría que ver más adelante si realmente esta norma encuentra algún sentido, realmente está protegiendo el alimentista, ¿no? Pero son, por ejemplo, los plazos con los que nos estamos manejando. Hay que recordar que la obligación no solamente es de padres hacia hijos, sino que incluso hay obligación recíproca, ¿no? El Código Civil hace mención de manera taxativa, ¿no?, a la obligación mutua que existe entre cónyuges y entre ascendientes y descendientes, es decir, los hijos también tienen una obligación frente a sus ascendientes, ¿no? También hay una obligación recíproca entre hermanos. Esta norma se iba a modificar, pero luego este inciso se iba a modificar, pero luego no se presentó
un texto modificatorio por lo cual ha quedado ahí, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta estos aspectos porque son aspectos sobre los cuales nos han estado escribiendo constantemente en la semana, ¿no? Y seguramente en los siguientes programas estaremos hablando con mayor detalle sobre algunos pronunciamientos judiciales concretos. Bueno amigos, les agradecemos mucho por habernos acompañado el día de hoy y los invitamos a que sigan nuestras redes de STL Consultants. Ya lo hemos anunciado en Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter y en el canal de YouTube donde están colgados todos nuestros programas, y será hasta la próxima edición. Muchas gracias y que estén bien.